donde lo dejamos el capítulo anterior. 2 horas antes, Soong le dice a la otra parte que entiende la situación. Tratarán de resolverlo por su parte. Si él lo está solicitando personalmente, debe ser una situación bastante difícil, pero tiene que tener pendiente que tendrán en cuenta esa deuda. Respondiéndole el anciano agradeciéndole que le debe una gran deuda. Para ser honesto, siempre ha querido tener una conversación con ella de esa manera, tal como lo imaginó, su voz ya irradia belleza. Respondiéndole Soong algo incómoda que le agradece. El anciano le pregunta qué le parece si se encuentra algún día para tomar el té juntos. Pero Soong le dice que si eso es todo entonces colgará en ese momento. Y pregunta si lo hace a propósito para ayudarla a relajarse. Pero en fin, las cosas se han complicado un poco. Pero Seonghwa le responde que no lo entiende, preguntándole por qué tienen que llegar tan lejos. De todas formas, hay una cámara instalada en la casa de Seol. Respondiéndole Soong que las cámaras cumplen la función de vigilancia, no de protección directa, pero el problema es quién la protegerá. A ella no le cae bien y tampoco parece que se haya hecho muy amiga de Seol. Respondiéndole Seonghwa que por supuesto que la odia, ya que tienen que pasar por todos esos problemas por su culpa. Soong comenta que entonces, solo hay una opción. Y un tiempo después, Soong comenta que no está segura si esa es la decisión adecuada. Respondiéndole el prota que no hay problema ya que es una misión, entonces volverá enseguida. Soong comenta que no está preocupada porque es el prota, pero al mismo tiempo, está preocupada porque es él. Pero Seonghwa jalándolo de vuelta y estampándolo al suelo. Soong pregunta qué acaba de pasar, pero Seonghwa le pregunta si no puede ir en su lugar. Su hermano estará solo con Seol, y jamás podría olvidar algo así. Respondiéndole Soong que verlo así le da aún más ganas de dejarlo en manos del prota, y le dice al prota que lo seguirán apoyando así que no tiene que preocuparse demasiado, dándole el prota las gracias. Y a retirarse, Seonghwa le pide que no se vaya, y así volvemos a la escena de antes. Luego Seol comenta que para resumir lo que dijo, el boiler de gas explotó y la casa quedó destruida. No tiene amigos, así que ni siquiera puede contactar con nadie. Y le está diciendo que vino a ese lugar porque pensó en su casa y no tenía hacia dónde ir. Respondiéndole el prota que eso es exactamente lo que pasó, diciéndole que tiene una excelente habilidad para ir directa al grano. Y disculpándose por haber venido tan repentinamente, le pregunta si podría dejar que se quede unos días. Preguntándose Seol si acaso le está pidiendo que le crea eso, ¿por dónde debería empezar a abordar eso? Ya mencionó las razones anteriores, pero siente que falta algo, y le pregunta qué hay de sus padres. Lo más importante no lo ha mencionado, preguntándole qué pasa con su familia, pero el prota le cuenta que no tiene padres. Lo internaron en un orfanato desde el momento en el que nació. Seol disculpándose comenta que no debería haber preguntado eso, respondiéndole el prota que no tiene que preocuparse por eso, no es como que algo como eso le afecte. Preguntándose Seol si lo dijo así como si no fuera nada. Se siente un poco mal por no haberse dado cuenta hasta ahora, pero ese sentimiento lo entiende mejor que nadie, y algo avergonzada le responde que solo por ese día, ya que de todas formas se quedará en casa de Haeyune a partir del día siguiente, respondiéndole el prota que jamás olvidará su bondad, y le pregunta si estaría bien si duerme en ese lugar menos visible de todo el espacio, pero Seol le pregunta qué está haciendo, y qué hace con ese saco de dormir tan raro otra vez, diciéndole que le traerá una manta así que puede guardarlo, pero el prota le dice que no puede hacer eso sería darle más inconvenientes, pero Seol le dice que se calle y guarde esa cosa apestosa. El prota llamando a Seol, esta le pregunta qué sucede, y que sea rápido ya que está cansada, contándole el prota que debe haberse sorprendido de que apareciera de repente a altas horas de la noche, dándole las gracias por considerarlo un amigo y por no desconfiar de él. Dicho eso, espera que tenga dulces sueños, preguntándole Seol avergonzada de que está hablando y se asegure de irse en la mañana. Luego, Seol se pregunta qué es ese sentimiento. Literalmente, hay un tipo extremadamente sospechoso durmiendo al otro lado de su puerta. Se pregunta por qué se siente más aliviada, y recuerda cuando el prota le contaba que no tenía padres y lo internaron en un orfanato desde el momento que nació. También cuando le dijo que debe haberse sorprendido de que apareciera de repente a altas horas de la noche, agradeciéndole por considerarlo un amigo y por no desconfiar de él. Seol se pregunta por qué tenía que decir eso en un momento como ese. Eso es hacer trampa. Ese día se sintió realmente agotada, quedándose así dormida. Y luego, Seol nos comenta que hay algo en su mejilla,
y de pronto, el prota le pregunta si está despierta, y disculpándose comenta que cree que la despertó, pero Seol sonrojada le pregunta qué está haciendo, respondiéndole el prota que su cara dormida es tan bonita, y disculpándose le dice que la tocó sin darse cuenta. Desde que entró a su habitación, se ha contenido durante tanto tiempo, ya no pudo soportarlo más. Y Seol pidiéndole que se detenga, el prota le dice que se quede quieta. Seol le dice que algo como eso, no puede, y le grita que le había dicho que no, llamándolo bastardo. Y al final, vemos que se había despertado, y preguntándose qué demonios habrá sido eso, sonrojada suelta un quejido, llamando la atención del prota. Seol pidiendo que saquen todo eso de su cabeza, el prota le pregunta si se encuentra bien, y preguntándole si hubo un ataque, también le pregunten dónde están los enemigos. Pero Seol viendo sus fachas, el prota rápidamente le explica que es un malentendido. Seol le pregunta cómo puede haber un malentendido con esa apariencia, respondiéndole el prota que es cierto, contándole que esa es una reproducción de la estatua original de Miguel Ángel, preguntándole Seol si entonces quiere decir que lo de hace un momento tampoco fue un sueño, pero el prota pidiéndole que espere, le cuenta que él no ha hecho nada, pero Seol lo termina golpeando de todas formas. Un tiempo después, Seol pregunta si estaba haciendo el desayuno, explicándole el prota que como tenía prisa por preparar el desayuno, no tuvo tiempo para vestirse bien, y preguntándole si durmió bien, agradeciéndole le cuenta que gracias a ella durmió bien, contándole que ha pasado mucho sin poder dormir hasta tarde, pero Seol le dice que no pudo dormir bien por culpa de alguien. El prota le pide que primero se hace y se prepare para la escuela, contándole que el desayuno estará listo mientras lo hace. Seol le dice que ni siquiera se le ocurra mirar hacia el baño, si lo hace jura que acabará con su vida, pero el prota le dice que no hay necesidad de preocuparse por eso, contándole que está muy acostumbrado a vivir con mujeres, mostrándonos las dos personas que lo acostumbraron a vivir de esa manera. Pero Seol nos comenta que decir tonterías así, tan confianzudamente, y le responde que de todos modos, si se atreve a fisgonear está muerto, y murmurando que es una molestia, nos comenta que por ese sueño del otro día, ella todavía no deja de pensar en ese idiota de Suyeon, pero se pregunta por qué tuvo ese sueño. Si podría ser, solo por esas palabras. No fue un dulce sueño en lo absoluto. Luego de haber terminado, se pregunta si el prota ahora está actuando como si fuera su propia casa, si en serio no se da cuenta de ella en lo absoluto. Siente que es la única consciente de él, y notando su rizador, se pregunta si debería intentarlo, y preguntándose cómo lo habrán hecho la otra vez, comenta que puede ser así, o tal vez, pero el prota entrando a su habitación le cuenta que después de secarse el cabello, debería limpiar inmediatamente, comentando que especialmente el cabello de las mujeres es largo, así que no es higiénico. Seol le responde que se meta en sus asuntos y le dice que lo limpiará ella misma, y lo que es más importante, le pregunta quién es él para irrumpir en su habitación así como así, respondiéndole el prota que nunca ha visto a nadie que diga eso de verdad limpie, comentando Seol que ese bastardo, sí, ese es el Suyeon que conoce, y en un recuerdo, vemos al prota comentando que ella le había dicho que lo limpiaría el otro día, respondiéndole Seol que era suyo del otro día. El yo de ese día no se encuentra de humor, y volviendo a la realidad, Seol se pregunta por qué se está imaginando cosas otra vez, mientras el prota le cuenta que el desayuno está listo, así que le pide que se dé prisa, y Seol sacándolo de su habitación le dice que le había dicho que iría cuando terminara. Luego, Seol preguntándole qué sucede con él desde la mañana, también le pregunta si de verdad cocinó todo eso, respondiéndole prota que como le debía una grande, supone que era lo adecuado. Seol nos comenta que la verdad, eso no se lo esperaba, y sorprendida, se pregunta por qué está tan delicioso. El prota preguntándole qué le parece, Seol le responde que odia admitirlo pero, está todo delicioso, respondiéndole el prota que se alegra de que le haya gustado. Seol sorprendida por su expresión, nos comenta que más que eso de estar comiendo con alguien en casa, se pregunta cuándo fue la última vez. Mientras tanto, Seonghwa comenta que ella también quería comer comida hecha por su oppa, pero él ahora le está haciendo el desayuno a la bruja de Seol. Soung le pide que se apresure ya que casi es hora de irse, preguntándole si sabe que le toca hacer guardia en vez del prota, mientras nos comenta que ya lo extraña.
Y en otro lugar, Seol, algo alterada preguntando a qué se refiere, le pregunta a Hae-yune si de verdad ya no puede quedarse en su casa. Respondiéndole Hae-yune disculpándose que surgió algo en la casa y su abuelo dijo que sería complicado. Pero Seol nos comenta que si es así, estaría bien, preguntándose si el prota seguirá ese día, y recordando cuando el prota le contaba que no tiene padres, y fue dejado en una institución desde que nació. A la par que recordaba su soledad, se pregunta si de verdad es correcto dejarlo a su suerte, pero de pronto, esté dándole los buenos días a ambas, les cuenta que tiene que llegar temprano, así que se adelantará, preguntándose Seol por qué tuvo que salir justo en ese momento, y tratando de desviar el tema pregunta por qué está pasando por su casa desde la mañana, preguntándole a Hae-yune si no es increíble, pero Hae-yune nos comenta que ese maldito sabe que ella lo sabe, y él aún así, pregunta si está intentando provocarla. Se robó a su Seol, ¿y qué fue lo que le hizo? Tener que dejar a Seol en manos de alguien como él, es un resentimiento que se va a llevar hasta la tumba, mientras nos cuentan que en realidad, el prota salió un minuto tarde sin pensarlo. Seol, sacando a Hae-yune de su esquizofrenia, le pide que deje de distraerse cuando le habla, preguntándole si sabe que la hace sentir que está sola. Hae-yune, preguntándose si acaba de decir eso de ella, disculpándose, le responde que nunca lo hará de nuevo, respondiéndole Seol que solo no se pegue tanto de ella. Y Hae-yune nos comenta que al final la persona que más necesita Seol es ella, aunque estén separadas la seguirá protegiendo. En otro lugar, Taemin le pregunta a Hien qué está diciendo en ese momento, si está sugiriendo que eso es una revolución contra el partido y el líder, respondiéndole Hien que lo escuchó bien. Por supuesto, no una revolución que grite por una república podrida, sino una que realmente libere al pueblo y derroque la dictadura de la línea de sangre Baekdu. En otra escena, Sigua nos comenta que eso es mejor de lo que esperaba. Para una primera prueba resultó bastante bien, contándonos que intentó rizar el cabello con un tensor pero fracasó, así que lo ató. Dakyun, saludando al prota, Sigua nos comenta que él acaba de llegar, y teletransportándose frente al prota, le dice que ese día también ha llegado temprano, saludándole el prota con buenos días. Sigua le pregunta que por cierto, ¿qué le parece su pelo ese día? Contándole que es la primera vez que prueba ese tipo de estilo, preguntándole el prota si ese es el estilo rizado fallido, así que se lo terminó atando. Sigua le pregunta de dónde escucho algo así, más importante, porque habla como si conociera muy bien a las mujeres, respondiéndole el prota que está muy acostumbrado a vivir con mujeres. Sigua, algo frustrada, se pregunta qué cosa molesta acaba de decir, pero entonces, y en este recuerdo, Sigua preguntándole al prota qué está haciendo, el prota le responde que no tiene que preocuparse, está acostumbrado a los cuerpos de las mujeres, comentándonos Sigua que estará acostumbrado a las mujeres, quizás no sea tan malo, contándonos que se está alejando lentamente de los gustos normales, y del lado de Seol, Hae-yune le decía a esta que realmente quiere vivir con ella, respondiéndole Seol que ya le ha pedido disculpa decenas de veces. Y mirando al prota, Sigua le dice a este que aún así, decir que fue un fracaso fue un poco extremo, respondiéndole el prota que entonces pide disculpas. Seol nos comenta que ellos dos se ven muy bien juntos. Como sea, ahora es ella la que vive junto al prota, pero golpeándose se pregunta qué demonios está pensando, diciéndose a sí misma que no diga tonterías. Y del lado de Taemin, Hien le había dicho que mientras viva en ese lugar para completar la revolución, le pregunta si no ha sentido algo. Todas las mañanas, no se puede encender el agua caliente. Ante una comida escasa, saludando hacia el norte, se pregunta qué está pensando. Después de olvidarse por un momento de la revolución y pasar tiempo alegre con sus compañeros, le pregunta qué pensamientos le pasaron por la mente. Como soldado de Corea del Norte, donde los ojos y los oídos de la gente están bloqueados y la dictadura continúa bajo el linaje Baekdu, le pregunta si está orgulloso, respondiéndole este que no está entendiendo lo que quiere decir. Hien comenta que si es así, le pregunta si entonces su familia en el norte tampoco lo sabe. Entrenar hasta toser sangre para convertirse en agente de seguridad del Estado, solo vino a Corea del Sur a asesinar a Seol. Le pregunta si acaso todo eso no era para su familia en el norte, preguntándole si está viviendo la vida feliz que esperaba. Cree que es un excelente soldado, por eso le dice esas palabras subversivas. Él también es su subordinado, y quiere cuidarlo, preguntándole si lo entiende. Taemin nos comenta que hasta ahora nunca ha tenido pensamientos subversivos contra el partido o líder,
pero quizás ese lugar lo ha vuelto débil. Está dudando por lo que dijo Ian. Quizás fue débil todo el tiempo, preguntándose qué debería de hacer a partir de ahora. Un tiempo después, Seol comenta que Haeyune se fue repentinamente, diciendo que tenía un recado, pero le pregunta al prota por qué la está siguiendo, respondiéndole el prota que eso es porque se quedará en su casa, pero Seol cerrándole la boca le pregunta qué pasaría si alguien los escuchara, y de pronto, alguien comenta que es una sorpresa encontrarse de nuevo, realmente una coincidencia, y preguntándole a Seol cómo ha estado, le dice que se alegra que se vea saludable, respondiéndole Seol que ha estado bien, y le pregunta qué la trae por ese lugar, mientras vemos al prota conmocionado por la presencia de Ian. Y está preguntándole a Seol si el prota es su novio, comenta que ellos dos se ven bien juntos, respondiéndole Seol negándolo que en lo absoluto, contándole que es solo un compañero de clases, pero el prota interponiéndose le pide que se aleje, no sabe cuál sea su intención, pero no podrá hacerle daño a Seol, y está preguntándole al prota por qué está reaccionando tan exageradamente, disculpándose con Ian le cuenta que ese chico es un poco idiota, respondiéndole Ian que comprende, realmente está diciendo algo tonto, y le cuenta al prota que si quisiera hacerle daño, ya lo habría hecho, como era de esperar, sigue siendo tan fiable como siempre. Entonces, le pregunta qué le parece si tiene una pequeña cita con ella en ese momento, y disculpándose con Seol, le pregunta si le importaría si lo toma prestado por un poco. Dijo que no es su novio así que está bien, mientras le susurraba el prota que solo vino a hablar. Ninguno de ellos quiere hacer una escena, preguntándole si entonces no debería irse a otro lugar. Y luego, Ian comenta que solo quería hablar pero, las cosas se han puesto demasiado tensas. Se encuentra sola y sin protección. Sabe que eso es un poco demasiado. No quería hablar en ese tipo de ambiente, mientras Seonghwa se pregunta si esa mujer loca acaba de tomar el brazo del prota. Ian pregunta por qué tener una simple conversación es tan difícil. Realmente refleja lo norte y lo sur, mientras Soung nos comenta que esa zorra astuta, ¿en qué estará pensando? Ian sigue comentando que llevaba tiempo esperando para conocerlo, el que está un pie justo delante de su señora, su caballero. El prota preguntándole qué quiere decirle, Ian le pregunta si su nombre era Suyeon, y le pregunta qué piensa de Seol. El prota le cuenta que de su parte, ella es alguien a quien debe proteger, pero Ian le responde que esa no es la respuesta que está buscando, pidiéndole que lo piense detenidamente y le responda otra vez. Se dio cuenta cuando conoció a Seol y habló con ella en persona. Ella es solo una estudiante ordinaria de Corea que realmente no sabe nada. Y ella es solo una víctima atrapada en las luchas entre naciones y adultos. Una niña brillante y alegre. Es una vida que nunca pudo experimentar, y por eso, es lo que desesperadamente deseaba. La hizo querer dejarla vivir su vida como una niña normal todos los días, contándole el prota que ese es el valor por el que ellos están luchando, protegiendo su tranquila vida cotidiana, pero Ian interrumpiéndolo le dice que parece que no lo entiende, así que será muy clara. Le preguntó al Suyeon que está parado frente a ella en ese mismo momento. Le preguntó al humano Suyeon quien ha protegido a esa niña a su lado durante tanto tiempo. Le pregunta si realmente Seol es realmente nada más que un objetivo de misión para él. Del otro lado, Soung le decía el prota en sus adentros que más le vale que responda bien. El futuro de las relaciones intercoreanas depende de él. Solo tiene que decirle que la ama, que ella es especial. Amor prohibido con la princesa de la nación enemiga, preguntando si no es eso romántico. Pero el prota le responde que nunca lo ha pensado de esa manera. Simplemente ha estado protegiendo a Seol por deber y órdenes, comentándonos aún que están condenados. El prota comenta que no es lo suficientemente especial para tener cualquier tipo de sentimientos especiales por ella, mientras Seonghwa nos comenta que lo sabía. Al prota realmente no le gusta, y Ian comenta que es una respuesta muy decepcionante, pero el prota le cuenta que sin embargo, hay una cosa de la que no se ha dado cuenta. Él fue abandonado por sus padres en el momento que nació, por eso sabe mejor que cualquiera que se siente ser abandonado, y ser odiado por alguien es el sentimiento más terrible del mundo. Si tiene que vivir bajo la amenaza constante de la muerte, sería aún más agobiante. Por eso quiere que Seol sea feliz. Si supiera la respuesta correcta para lograrlo, estaría increíblemente contento. Aunque esa no sea la respuesta correcta, si puede proteger a Seol del peligro y brindarle aunque sea la más mínima pizca de felicidad, él seguirá cumpliendo con su misión.
Esa es su respuesta. Ian comenta que esa tampoco es la respuesta que buscaba, respondiéndole el prota que solo le dio su respuesta honesta, respondiéndole Ian que lo sabe, seguramente parece así, pero en realidad esa respuesta le gustó incluso más que la que ella quería, dejando a Seol a un lado. Él es muy agradable a su gusto, y Seong-hwa nos comenta que lo sabía, preguntando si acaso no está esa astuta zorra norcoreana enamorada del prota. Ian comenta que entonces ya tuvo suficiente, y saludando a Seong-hwa, le dice que le gustaría dar un pequeño paseo a solas con el prota, preguntándole si estaría bien, y el agente preguntándole a Seong qué deberían de hacer. Esta le responde suspirando que solo mantenga una distancia segura, y que haga lo que quiera. Ian comenta que ahora que tienen permiso, le pregunta al prota si deberían comenzar. El prota preguntándole a qué se refiere, Ian le pregunta qué cree. Por supuesto que una fuga. Luego, Ian disculpándose le pregunta si se sorprendió. Como sus compañeros van a seguir observándolos de todas formas, pensó que simplemente crearía el ambiente, y le cuenta que debido a su linaje de porquería, nunca pudo experimentar el tipo de romance inocente que tienen los niños de su edad. Siempre ha querido caminar del brazo con un chico como él, y le pregunta al prota si sabe que es un chico muy guapo. Si fuera Seol, se habría enamorado de él hace años. Se pregunta cómo se sentirá esa chica, preguntándole el prota de qué está hablando. Ian le pide que escuche atentamente lo que le va a decir. El sucesor del líder supremo de Corea del Norte, en realidad ya ha sido decidido. El prota le pregunta si eso significa, respondiéndole Ian que así es. Es Kim Yuna, esa persona que no deja de aparecer en eventos oficiales. Parece un cerdo como su padre. No soporta ver esa cara. Es completamente incompetente, por eso ya lo sigue a una edad tan joven. El prota comenta que habla como si estaría muy alejada de ellos, respondiéndole Ian que la verdad es que realmente odia compartir un linaje con ellos. De todos modos, con el sucesor ya elegido oficialmente, solo quiere que sepa que las crecientes amenazas contra Seol era simplemente para aparentar, preguntándole el prota si está diciendo que todo eso fue pura apariencia. Ian le cuenta que pronto habrá un gran evento en el norte. Si las cosas van bien surgirá un clima político donde Seol ya no estará en peligro. De lo contrario, una amenaza aún mayor caerá sobre ella. Una amenaza en una escala mucho mayor que cualquier cosa que haya enfrentado hasta ahora. Dicho eso le pregunta si puede pedirle dos favores. Primero, no importa lo que pase, le pide que proteja a Seol, respondiéndole el prota que lo haría incluso sin que se lo pidiera, comentando Ian que supone que es por las órdenes que le dieron. Y la segunda, le gustaría que valorara un poco más sus propios sentimientos y libertad, no siguiendo las obligaciones simplemente porque es su misión, sino simplemente porque fue decidido por él. Eso significa que le falta lo más importante, que es su libertad. Le pregunta si en la vida no es ese el valor más precioso que puede disfrutar un ser humano. Espera que ellos también lleguen a valorarse, porque al igual que Seol, él también es un ser humano libre. Y le pregunta si no le disgusta Seol, respondiéndole el prota que le gusta como amiga, comentando Ian que eso suena respuesta cliché de me gusta como amiga, pero por ahora es suficiente. Sería bueno volver a encontrarse, pero probablemente será difícil. Espera que se convierta en el verdadero caballero de Seol, como su familia, no, como su única hermana mayor, tiene su bendición. En otra escena, el prota le pregunta a Seol si ha pasado algo mientras estuvo fuera, explicándole que ya parecía estar pidiendo direcciones, así que se tomó un poco de tiempo guiarla. Pero Seol le pregunta que eso que le importa, murmurando que ya que lo que está diciendo es una mentira completa, así que realmente quiere interrogarlo sobre cuál es su relación con esa mujer y de qué hablaron, pero se está esforzando mucho en fingir que no le importa para no parecer celosa. El prota extendiéndole una carta de cuenta que eso se lo dio a aquella mujer. Ella le pidió que se lo diera, y Seol abriendo la carta, vemos que le decía que es una chica increíblemente hermosa que merece ser amada. Se alegra mucho haberla conocido en ese lugar, y se disculpa, pero espera que sus días estén siempre llenos de felicidad y paz de ahora en adelante, de parte de Kim Hyen. Seol confundida preguntándose de qué está hablando, el prota le pregunta si ya ha cenado. Si no lo ha hecho, preparará algo de inmediato, pero Seol comenta que así que el nombre de esa mujer era Kim Hyen, y se pregunta qué está pasando. Acaba de enterarse de su nombre, entonces, se pregunta por qué de repente tiene ese extraño sentimiento. Se pregunta qué es esa carta, ni siquiera sabe lo que significa, entonces se pregunta por qué está, y del lado del prota, se pregunta qué está pasando.
No había nada extraño en el contenido de la carta, y preguntándole a Seol si se encuentra enferma, está negándolo, le responde que se aleje, y le pregunta por qué todavía se encuentra en su casa, pero el prota le dice que si presenta síntomas anormales, puede tomarse su tiempo y decírselo. Seol le preguntándole si la está ignorando, le dice que simplemente la dejé en paz, pero el prota le dice que no puede dejarla de esa manera, necesita obtener un diagnóstico inmediatamente. Llegando al sábado, Seol levantándose, nos comenta que ya se ha acostumbrado a esa vista. El prota preguntándole si está despierta, Seol le dice que no sonría, diciéndole que es un desgraciado desde la primera hora de la mañana, y nos sigue contando que de alguna manera, no sintió el momento de decirle que se fuera, pero aunque es fin de semana y no tiene planes, se pregunta por qué está haciendo eso en ese momento, y recordando por qué era nos comenta que todo es por esa comida. Es porque el prota sigue preparando comida de esa manera. El prota preguntándole si tiene buen sabor, Seol le responde que está bueno, y nos sigue contando que es solo por muy poco tiempo. Esa es la única razón por la que lo deja quedarse en ese lugar. Luego, Seol preguntándole si no va a comer, le dice que más importante, hacia dónde va un fin de semana, respondiéndole el prota que tiene algunos asuntos que atender. Volverá pronto así que no tiene que preocuparse. Seol le pregunta si es realmente urgente, respondiéndole el prota que no es exactamente urgente pero Seol le dice que entonces, coma antes de irse, preguntándole para qué se molestó en prepararlo si ni siquiera va a comer, pero el prota le responde que está bien, comerá cuando regrese, pero Seol le dice que se siente a comer, contándole que ella odia comer sola. No es porque quiera desayunar con él ni nada por el estilo, pero el prota le cuenta que en realidad siente lo mismo. Luego, el prota comenta que parece que le gusta esa guarnición, respondiéndole Seol que un poco, comentando el prota que hará más de eso la próxima vez. En otra escena, el prota pregunta qué demonios ha pasado en ese lugar. Song preguntándole si ha llegado, comenta que su pequeño encantador Suyeon ha vuelto, el que incluso robó el corazón de la chica mayor de arriba. Seonghwa pregunta si ha vuelto su súper popular hermano. Su hermano que es tan popular porque simplemente le dice a cualquier mujer que le gusta, pero el prota le pregunta de qué está hablando. Más importante, solo estuvo ausente unos días y aún así, pero Soong le cuenta que sobre eso lo limpiarán después, así que no tiene que hacerle caso, respondiéndole Seonghwa que así es, diciéndole que se deprisa y termine sus asuntos y vuelva con Seol, pero el prota les dice que le den 30 minutos, limpiará todo ese lugar. Seonghwa le pregunta cómo puede limpiar todo eso en 30 minutos, respondiéndole Soong que así es. Primero escuchen el informe, pero el prota les dice que no puede, pidiéndole que se haga a un lado por un momento, y Seonghwa, ella tiene que sacar la basura, y un momento después, Seonghwa diciéndole al prota que es demasiado, Soong le cuenta que en realidad, también lo estaban esperando todo ese tiempo, y luego, Seonghwa comenta que realmente lo hizo en menos de 30 minutos. Comentando Soong que fue gracias a ella, y sorprendida le pregunta al prota cuando hizo la comida, respondiéndole el prota que era obvio que ellas dos habían estado comiendo comida sin equilibrio nutricional, lo preparó con prisa pero debería saber bien. Soong le responde que no tenía que llegar tan lejos, comentando Seonghwa que así es, no tenía que irse tan lejos. Soong comenta que pensó que se había olvidado por completo de ella y que se encontraba bien, pero el prota le pregunta cómo es posible. Mientras Seonghwa nos comenta que la comida que preparó su hermano está deliciosa. El prota les dice que ellas son sus colegas más preciadas, más bien son como su familia. Olvidar o descuidar a la familia es imposible. Así como uno nunca olvida a su familia, incluso cuando están separados. Pero Seonghwa algo nerviosa comenta que lo sabía. Definitivamente es raro. No es propio de él que se esté poniendo tan dulce. Comentándonos Soong que tiene razón. Definitivamente ha cambiado. Definitivamente es diferente a como era antes, cuando solo le importaba la misión. Y comenta que para resumir lo que Ien le dijo al prota, con un sucesor ya designado, significa que pronto habrá una revolución en el norte. Todos ellos están al tanto de que la salud del número 1 ha estado muy mal últimamente. Parece muy probable que el número 1 muera recientemente, y que el puesto sea heredado inmediatamente a su sucesor. Si ese no es el caso, primero que nada, Ien desapareció justo después de contactarse. Esa mujer realmente vino a Corea del Sur solo para ver a Seol, con nada más que un corazón que se preocupa por Seol como su familia. En fin, le pregunta el prota si había algo más aparte de eso.
y recordando cuando le habían dicho que no siga las obligaciones solo porque es una misión, sino solo porque fue decidido por él. Eso significa que le falta lo más importante, que es su libertad. Y el prota le responde a Sung que no había nada especial, pero Sung le pregunta si es algo tan difícil de decirle. Incluso siendo una nune antes de ser su jefa, se siente un poco herida. El prota le respondiéndole que eso es, Sung le responde que era algo así como, deberían ir a un lugar bonito juntos más tarde, preguntándole si no es así, respondiéndole Seonghwa que es cierto, o es que le gustan más las mujeres mayores que las jóvenes, respondiéndole el prota que de ninguna manera diría algo así, pero Sung le pregunta si cree que no lo vieron. Ellos dos estaban tomados de la mano y armando un escenario al final, respondiendo Seonghwa que es correcto. Si no hubieran estado en ese lugar, ellos dos prácticamente se habrían besado, preguntándole el prota de qué demonios están hablando. Seonghwa le pregunta qué tiene de bueno las mujeres mayores. Honestamente, le pregunta si acaso todas las mayores de 20 años no son simplemente una sajuma, contándonos que esa es estrictamente la opinión personal de Seonghwa, pero Sung le pregunta si de verdad quiere morir, respondiéndole Seonghwa que ella definitivamente no estaba hablando de ella, pero Sung le dice que pronto va a recibir una buena lección, mientras el prota nos comenta que por primera vez tuvo ese pensamiento. Si tuviera una familia, se sentiría exactamente de esa manera. Y Sung comentando que se encargará de Seonghwa después, le dice al prota que espere un segundo, contándole seriamente que cree que es mejor que se lo diga con anticipación. De vuelta con Seol, preguntándose que debería elegir, alguien tocando la puerta, el prota le cuenta que es él. Seol pidiéndole que espere un segundo, le pide que espere un momento fuera. El prota preguntándole si pasó algo, Seol le responde que no es nada. Pero el prota imaginando algo, un tipo le dice a Seol que actúe como si nada pasara, respondiéndole esta que lo entiende. El prota preguntando si debería entrar rápidamente al interior primero, Seol abriendo la puerta, le pregunta si ese día no se encuentra ocupado, y aunque lo esté, le dice que responda que no lo está, porque si no lo hace acabará con él. Pasando a una hora antes, Seol viendo un documental, le cuenta al prota que tiene hambre y le pregunta qué deberían de pedir. Pero recordando algo nos comenta que salió, y nos comenta que apenas se ha ido y ya lo está buscando. Pero por otro lado, se pregunta qué asunto podría tener el prota un fin de semana, si acaso podría ser una cita, pero descartando la idea nos comenta que ni siquiera puede imaginarlo, pero pensándolo bien, no es que no sea popular. Esa chica dijo que se conocían desde hace tiempo y que ella estaba abiertamente interesada en él, y luego está esa hermana mayor también, preguntándose si esa no fue la primera vez que se conocieron. Honestamente, tal vez sea posible. Después de todo no tiene mala apariencia. A veces, incluso da la sensación de ser un poco confiable. Es sorprendentemente considerado. Es bueno con las tareas del hogar, bueno en la cocina, y algo doméstico, aunque es la única que lo sabe. Y por lo que ha visto, también tiene un cuerpo decente. Pero al darse cuenta de lo que estaba pensando, le dice al prota que debería morir. Y de pronto, su teléfono notifica que si sabía que ese día hay un festival de fuegos artificiales en el río An. Seol al escuchar eso, nos comenta que se preparará y saldrá sola. Irá sola a divertirse. Se está maquillando para ver los fuegos artificiales. Va a ver los fuegos artificiales sola, llegando así a la escena de antes. Luego, el prota pregunta si se trataba de un supermercado, comentando que debe haber usado demasiado ingredientes. No tiene que preocuparse por el costo, ya que él pagará. Seol preguntándose qué hacen en ese lugar, nos comenta que se arregló tanto solo para venir al supermercado. Y volviendo un poco atrás, Seol le cuenta al prota que porque cocinó todo, la nevera está vacía, así que irá de compra y él también la acompañará. Preguntándose Seol por qué lo dijo de esa manera, y el prota comentando que usará repollo para la comida de ese día, Seol se pregunta por qué es tan minucioso. Si acaso es una ama de casa, y le dice al prota que cambio de opinión, diciéndole que quiere comer afuera así que le pide que deje de comprar, no quiere comer en casa ese día, y rápidamente le explica que no es que su cocina sea mala, solo es que quería comer afuera, pero le pregunta por qué la está mirando de esa manera, respondiéndole el prota que tenía la sensación de que diría eso, no parece que haya salido solo de compras, y le pregunta qué quiere comer, para él cualquier cosa estaría bien. Y en otro lugar, Seol se pregunta qué es esa atmósfera. Sigue siendo el mismo Suyeon de siempre, diciéndose a sí misma que actuará con normalidad.
y nerviosamente le cuenta al prota que ese día hay un festival de fuegos artificiales y tenía muchas ganas de ir, y le dice al prota que si está libre, tal vez podrían, pero el prota le responde que si es algún lugar al que quiera ir, la seguirá donde sea, solo tiene que decirle qué quiere hacer, mientras esté con ella estará a salvo. Preguntándole Seol que qué le pasa con esa frase cursi, y se pregunta qué le pasa ese día, o tal vez sigue siendo el mismo, o es ella quien actúa de forma extraña, de todos modos es molesto. Y nuevamente en otro lugar, Seol nos comenta que por supuesto que está lleno de gente en un día de fuegos artificiales de fin de semana, preguntándose por qué no se le ocurrió antes. De pronto, el prota diciéndole que se sostenga de él, le cuenta que si se queda cerca de él será más seguro, pidiéndole que no se agarre de ningún otro lugar, ya que podría ser peligroso, mientras Seol nos comenta que está muy cerca, pero ahora no tiene más opción, y el prota pidiéndole que lo siga sosteniendo. Al ver la expresión de Seol, vemos que anuncian que el tren se encuentra lleno, pidiéndole a los pasajeros que disculpen las molestias. Luego, Seol comenta que ha pasado mucho tiempo desde que no había una multitud así, a ese paso ni siquiera llegarán al parque, pero el prota comenta que tal vez, mientras puedan ver los fuegos artificiales en el río, le pregunta si estaría bien, pero Seol le pregunta en dónde sería eso, respondiéndole el prota que en realidad conoce el lugar perfecto, y le pide que sostenga su mano ya que la multitud es pesada, respondiéndole Seol que está bien. Luego, Seol sorprendida pregunta si eso es un hotel, respondiéndole el prota que sí. Seol preguntándole por qué, el prota le cuenta que es porque tiene la mejor vista del río, pero Seol le pregunta si acaso está loco, si le está pidiendo que entre a un hotel con él, mientras nos comenta que tal vez solo sea el restaurante o la cafetería que se encuentra dentro, y para confirmar le pregunta si no está hablando de una habitación, pero el prota le pide que solo confíe en él y entre, preguntándole Seol si está hablando en serio, preguntándonos si será eso un paso más cerca a la adultez. Y ya dentro del hotel, Seol se pregunta qué pasa con ese ambiente, y hacia dónde demonios la está llevando. No le digan que es una habitación de hotel con vista directa a los fuegos artificiales. Y en este recuerdo, el prota le dice que es más hermosa que esos fuegos artificiales, mientras Seol nos comenta que de ninguna manera, pero pensándolo bien, él había dicho que no era una habitación, preguntándose si entonces es un restaurante o un salón. Y el prota brindando por sus bellos ojos, Seol se pregunta si en serio el prota prepararía algo así, sea lo que sea, debería prepararse mentalmente, y por cierto, pregunta qué tan alto va el ascensor, y llamando al prota maldito, se pregunta qué demonios está intentando hacer, y luego, Seol agotada pregunta si se le permite simplemente entrar en ese lugar, respondiéndole el prota que está bien y puede relajarse, pero Seol preguntándole si no es la azotea, el prota le responde que no tiene que preocuparse y solo tiene que seguirlo. Seol nos comenta que no le digan que es un evento en la azotea, e imaginando al prota pidiéndole matrimonio, Seol nos comenta que va demasiado rápido, pero el prota comentando que han llegado, le cuenta a Seol que por ese día, será un lugar especial solo para ella, y le cuenta que conoce ese lugar por un colega, quiso decir un conocido, contándonos que es famoso como un lugar para francotiradores urbanos, y le pregunta a Seol, ¿qué le parece la vista panorámica? Es un lugar al que los civiles comunes no pueden acceder fácilmente, respondiéndole Seol en sus adentros que no se vea tan orgulloso por algo así, y preguntando por qué hace tanto viento ese día, el prota disculpándose le cuenta que no tuvo en cuenta la velocidad del viento ni el descenso de temperatura debido a la diferencia de altitud, mientras le colocaba su abrigo, y le pregunta si puede perdonarlo por eso, respondiendo Seol que no llegaría al extremo de tener que perdonarlo, respondiéndole el prota que se alegra de que esté de acuerdo con ello. Seol mirando las vistas, comenta que es realmente bonito, y también se puede ver el río perfectamente, comentando el prota que las explosiones aéreas de pólvora deberían comenzar en breve. Seol emocionada comentando que está muy alto, comenta que honestamente, al principio estaba un poco enojada, pero no está nada mal, diciéndole el prota que definitivamente ha cambiado mucho. Seol preguntándole a qué se refiere, el prota le cuenta que hasta hace poco, siempre fue agresiva y poco amigable con los demás, respondiéndole Seol que eso es principalmente por su comportamiento extraño, pero el prota le dice que últimamente es diferente, preguntando si debería decir que se ha ablandado mucho, respondiéndole Seol que eso es solo su imaginación, realmente no ha cambiado en lo absoluto, mientras se preguntaba si estaba siendo demasiado obvia ese día.
se ha vuelto rara por su culpa, y le responde al prota que el que ha cambiado es él. El prota preguntándole si se refiere a él, Seol le responde que sí, pensando en cuando lo conoció, ahora se ha convertido en una persona de verdad. Todavía recuerda cuando lo conoció por primera vez, pensó que era un chico normal de fuera. La miró fijamente durante toda la clase, preguntándole si no lo recuerda, preguntándole el prota si de verdad hizo eso. Seol le dice que realmente se preguntaba qué demonios le pasaba, así que se enojó y le gritó. Después de eso, se quedó mirándola fijamente mientras fingía leer un libro, incluso la seguía hacia todos lados. Era un acosador total, respondiéndole el prota que era inevitable así que le pide disculpas. Seol le dice que además de eso, no podría saber en qué estaba pensando, preguntándole si en serio creía que era algún tipo de robot, pero ahora siente que finalmente se ha convertido en humano, contándole el prota que en ese momento, protegerla de las amenazas, era lo único que le importaba, pero Seol le dice que otra vez está de nuevo diciendo cosas raras, preguntándole si sabe que se ve muy raro cuando dice eso, respondiéndole el prota que es porque ha sido así desde que era joven. Le cuenta que desde que era muy joven, nunca pensó en nada más que en sus órdenes y misiones. Emitir sus propios juicios de valor con respecto a una misión era inaceptable. Se movía siguiendo las instrucciones y solo tomaba decisiones destinadas garantizadas al éxito de la misión. Simplemente actuó con lo que querían las personas que lo necesitaban. Por eso su comportamiento al principio debe haber parecido muy poco natural. Pero Seol le dice que parece un otaku total, hablando de misiones y tonterías, preguntándole si solo está hablando de ir a la escuela y cosas así, respondiéndole el prota que algo así, pero desde que la conoció, cree que comenzó a cambiar poco a poco. Pudo descubrir las expresiones que tenía que nunca hizo y emociones que nunca había sentido. Era simplemente una vida cotidiana, pero la mayor parte del tiempo la pasó con ella, y gracias a eso lo disfrutó. Y ese día también, se encontró esperando que siguiera sonriendo felizmente. Esa es realmente la primera vez que se siente de esa manera. Cree que ha estado cambiando constantemente desde que se hizo amigo suyo. Seol le pregunta que si dijo que seguirla y molestarla todo ese tiempo era porque le gustaba, respondiéndole el prota que por supuesto, desde el momento en que él la vio por primera vez, pensó que le gustaba, y nuevamente diciéndonos en sus adentros que como amiga. Seol le pregunta si sabe cuando le dijo eso en la azotea se molestó muchísimo. Expresar un cliché como gustar de alguien como amigo de una manera que cualquiera malentendiera, respondiéndole el prota que eso es correcto, como amigo, pero Seol le pregunta si sigue siendo así en ese momento, si le sigue gustando como amiga. Respondiéndole el prota que sobre eso, pero es interrumpido por los fuegos artificiales. Seol comentando que es increíble, le da las gracias al prota por traerla a un lugar tan increíble, y el prota, al ver su expresión, murmura que es realmente hermosa. Pero en otro lugar, un soldado pregunta qué clase de locura es esa, pero la otra parte preguntándole a qué se refiere con locura, le dice que a los perros podridos de la República, supone que eso les parece una locura. El oficial llamándola Kim Hien, esta comenta que eso no es nada como una locura, más bien es una revolución para todos. Por supuesto, no la revolución que ellos pedían a gritos, pero una revolución para la verdadera libertad de 25 millones de personas. Y, camarada Kim Yuna, la estrella de la mañana Joseon, creer que se arrastraría por el suelo para salvar su propia piel mientras su padre, y le pregunta si puede realmente llamarse alguien como el general que dirigirá la república en el futuro, pidiéndole Yuna que lo deje en paz, preguntándole si acaso no son del mismo linaje. Pero Yen le pregunta si acaso está diciendo eso en ese momento, que son familia y de la misma línea de sangre solo cuando le conviene. Tenía pensado cortarle la garganta en el momento en el que subió al trono, contándole que su cerebro también engordó, por chupar la sangre y el sudor de la gente que se sacrificó por él. Es una absoluta desgracia que incluso comparta el mismo linaje que él, pero no necesita ver nada más. Por el bien del pueblo y la paz en la península de Corea, se convertirá en una estrella matutina en el cielo. Pero de pronto, vemos que un guardia había inmovilizado a uno de los hombres de Ien, y está llamándolo comandante de guardia Ryu Chul-jin, le pregunta si le está diciendo que derrotó a todas esas tropas que se encontraban fuera, por sí solo. Debería haber tratado con el primero. Fue demasiado autosuficiente. Chul-jin acercándose a Ien, y está apuntándole a Yuna, Chul-jin rápidamente la inmoviliza, y le dice que ni siquiera su muerte será suficiente para pagar por el crimen de asesinar al general y,
amenazar a la estrella de la mañana de Joseon. Ien le pedía perdón a Seon, y pasando con esta, recordando lo que le había dicho al prota esa noche, diciéndose a sí misma que esta loca se pregunta por qué le dijo eso. Gracias a Dios los fuegos artificiales empezaron justo después. Eso casi arruinaba el ambiente. Debe haber parecido súper rara. Y justo ese día, Haeyune dice que tiene una emergencia. Se está muriendo de la vergüenza. Y preguntándole al prota por qué no ha dicho nada en todo el tiempo, disculpándose le cuenta que estaba concentrado en sus pensamientos. Seol algo sonrojada le preguntan qué ha estado pensando toda la mañana, respondiéndole el prota que realmente no lo sabe, preguntando Seol qué le sucede con esa mirada extraña. El prota nos comenta que es una sensación que nunca antes había experimentado. Desde entonces, cada vez que mira el rostro de Seol, siente algo que nunca antes había sentido. Siente como si algo estuviera roto. Mientras Seol le decía que lo más importante, ahora se encuentran en la escuela, así que le pide que se aleje más de ella. Pero de pronto, el prota le dice que tiene una pregunta para ella, preguntándole si está satisfecha con la vida que está pasando con él. Seol le pregunta por qué pregunta algo tan vergonzoso de la nada, respondiéndole el prota que es un asunto importante, pidiéndole el favor que le responda. Seol le responde que honestamente, es bastante bonito. Gracias a él, siempre come comida buena y abundante. Y la escuela ha sido soportable últimamente. Le gusta que ya no pasen cosas molestas como antes. Es decir, no es que todo sea genial solo por él o algo así. Es que cree que ese tipo de vida cotidiana no está nada mal. Y le dice que no se haga una idea equivocada. Definitivamente no es que le guste. Solo le gusta su vida cotidiana tranquila. Comentando el prota que con que una vida cotidiana tranquila, está realmente contento, y le dice que hará todo lo posible por protegerla de ahora en adelante, preguntándole Seol a qué se refiere con hacer todo lo posible. Más importante, como ahora se encuentra en la escuela, le recuerda que mantenga su distancia, pero al llegar al salón, Seol le dice al prota que le había dicho que mantuviera la distancia, respondiéndole el prota que sí se aleja, pero de pronto alguien comenta que es una locura, pidiéndole a su compañero que lo conecte al televisor, y vemos que anuncian la muerte del presidente norcoreano. Actualmente se desconoce la causa exacta de la muerte. Se presume que fue un asesinato perpetrado por un alto funcionario norcoreano, posible sucesor. Se informa que Kim Jong-un sobrevivió. Un estudiante pregunta si no significa eso que está a punto de ocurrir un desastre enorme, pero Seol, preguntando si falleció, comenta que ese cerdo gordo por fin escapó de la bandeja, y ese sucesor bastardo debería haber fallecido con él. Espérate, todos se reúnan y se quemen todos juntos, preguntando si no va a causar eso problemas a su país otra vez. De pronto, Yuna comenta que la traición fue cometida por un enemigo externo, sino por alguien del mismo linaje Baekdu que él, y a partir de ese día declara el fin de su propio linaje, anunciando el representante que el vicepresidente Kim Jong-un, anteriormente considerado el sucesor del líder supremo de Corea del Norte, ha hecho una aparición pública. Yuna comenta que la era de la política del linaje Baekdu terminará, y lo declara claramente, que todo el poder del linaje que amenaza a la república será completamente destruido del sistema de liderazgo nacional, anunciando el representante que al negar directamente a la clase dominante del norte conocida como el llamado linaje Baekdu, un estudiante pregunta si acaso eso es una broma, comentando su compañero que además, pueden estar de acuerdo en que Yuna parece una completa desgracia. El representante sigue anunciando que esa es una situación sin precedentes en la que el linaje Baekdu fue criticado directamente por primera vez en la historia de Corea del Norte, y en cuanto a que miembros del linaje Baekdu inició la rebelión, pero Seol pregunta que entonces debería morir primero. Soong le dice al prota que probablemente esté viendo eso en ese momento, pero es un estado de emergencia extremo, respondiéndole el prota que lo está viendo. Soong comenta que pensar que lo que Ien mencionó fue un golpe directo como ese. Dicen que una lucha exitosa es una revolución y una fallida es traición, pero eso se ha convertido en el peor escenario posible. Que el número 1 muera ya es suficientemente grave, pero que el número 2 se está descontrolando por completo. Verlos negar su propio linaje de esa manera, prácticamente están locos. Yuna sigue comentando que deja claro una vez más que no puede haber caos ni rebelión en la república. Por lo tanto, han investigado urgentemente a los involucrados de la traición, y por la paz y supervivencia de la república, desean revelársela al pueblo. Y Soong comenta que no le digan que,
y la televisión mostrando a los cómplices de la traición del linaje Baekdu, Yuna comenta que continuarán su investigación sobre esas personas. Aunque sean del linaje Baekdu, se les exigirán las responsabilidades severas por la rebelión. Y pasando del lado de Taemin, comenta que finalmente ha llegado el momento. Y del lado de Haeyune, su abuelo comenta que ese joven Yuna ni siquiera distingue el bien del mal. Ya no pueden hacer nada más por Seol. Haeyune le pregunta si de verdad van a quedarse quietos sin hacer nada otra vez solo porque están cuidando de sus camaradas. Seol podría morir esta vez, pero su abuelo le dice que ella también podría estar en peligro. Ahora que ese joven tonto la ha declarado personalmente la enemiga principal, no se sabe qué clase de monstruo enviará al norte. También se siente mal por Seol, pero tiene que ponerla a ella y a su familia primero. Pero Haeyune le dice que Seol es su amiga. Corea del Sur, la República, ninguna de esas cosas importa. Ella es su amiga, y quiere protegerla más que a nadie. Además ella no morirá tan fácilmente. Él más que nadie sabe de quién es hija y nieta. Jamás morirá y lo dejará atrás. Respondiéndole su abuelo que si está tan decidida sobre eso, entonces ya no puede detenerla. Pensarán juntos en una manera de ayudar a Seol. Sin embargo, no pueden detener la locura del odio que se acerca y su reacción en cadena. Solo pueden esperar que Seol se mantenga fuerte y resista. Volviendo al aula, los demás murmurando porque Seol se encuentra en la pantalla, un estudiante le dice a esta que dicen que comenzó una revolución en Corea del Norte. Comentando Mindeok y entonces la historia es que en realidad era una princesa en tsundere escondida en territorio enemigo. Eungi le pregunta si está filmando una película sobre ella. Comentando Dakyun que es una broma. Seol enfadada pregunta por qué tiene el mismo nombre que ella. Comentándonos el prota que claro, si tan solo lo aceptan como alguien con el mismo nombre, pero Seol diciéndoles que la dejen ver su cara, un estudiante le cuenta que se parece exactamente a ella. Y Seol conmocionada, se pregunta por qué su hermana mayor se encuentra en esa imagen. Y esa foto, no importa cómo lo mire, cree que se parece a ella. Incluso parece que fue tomada recientemente, pero se pregunta qué es esa sensación. Obviamente está lleno de tonterías, pero extrañamente da la sensación de que las piezas del rompecabezas encajan. Siwon nos comenta que Seol está recibiendo atención de esa manera otra vez. Solo comparten el nombre y todo el mundo está armando un alboroto, pero de pronto, vemos que alguien le derrama su bebida a Seol, comentando este imbécil que destruyan a los comunistas. Y le dice a todos que es cierto que Seol es de Corea del Norte. Obtuvo esa información verificada a través de su padre, que es un alto funcionario del gobierno. Ya está confirmado y saldrá pronto en las noticias. Y vemos que a la par representante anuncia que Kim Seol reside actualmente en Corea del Sur. El imbécil comenta que además, no es solo de Corea del Norte. Tal como habían anunciado, ella es de la familia Baekdu, hija de Kim. Los ha estado engañando todo ese tiempo. Seol preguntándose de quién es hija, también se pregunta qué es todo eso. Alguien deteniendo al imbécil, le pregunta qué cree que está haciendo, exigiéndole el imbécil que lo libere. Y le pregunta si está del lado de Kim Seol, esa asquerosa norcoreana, la hija del líder que es el principal enemigo discutible de Corea del Sur. Y le pregunta si es un espía. De hecho, mirándolo ahora, definitivamente es un espía. No le extraña que siempre se aferraba a Seol, pero alguien agarrándolo del cuello y lanzándolo a la pared, llamándolo bastardo le pregunta quién le dio el derecho de tratar a su oppa como un espía. El imbécil comenta que pensar que hay tantos espías comunistas en su escuela le hace preocuparse mucho por el futuro de su país. Dakyun interrumpiéndolo le pregunta si de verdad cree que eso tiene sentido, y le dice a Seol que ese estudiante de último año solamente está diciendo tonterías. Siwa, preguntándose qué demonios está pasando, Seol le dice que al imbécil que deje de decir tonterías. Seguramente acaba de inventar esa basura porque no le cae bien, y le dice que ella es surcoreana y sus padres no son unos cerdos bastardos como él, son surcoreanos igual que ella, pero de pronto, anuncian que la lista de los implicados en la traición revelada por el vicepresidente Kim Jong-un, están llegando informes de testigos presenciales sobre Kim Seol, preguntando si podría ser realmente la del presidente. Un estudiante pregunta si esa no es Seol, hasta el uniforme es parecido al de la escuela, y el imbécil les pregunta si acaso no lo ven. Realmente es Seol, y ahora todo está a la vista. Seol tirándolo al suelo, el imbécil les pregunta si acaso no lo ven. Se está fugando porque tenía razón. Luego,
vemos un mensaje informando que la persona a la que llamó no está disponible, pidiéndole que deje un mensaje después del tono. Seol, pidiéndoles que le respondan, nos comenta que es la hija de sus padres, pero se pregunta por qué no contestan, pidiéndoles que se den prisa y le digan que es su hija. Digan que por supuesto que es surcoreana, pero siempre lo ha sentido desde que era pequeña, si sus padres eran realmente su familia, o si estaban extrañamente alejados de ellos. Se pregunta qué pasaría si realmente no es su hija biológica, si realmente es la hija de ese tipo norcoreano, ni siquiera puede imaginarlo. Se pregunta qué se supone que debería ser, tiene miedo de todo a la par que lo odia, y de pronto alguien llamándola, le pregunta si se encuentra bien. Seol, saliendo del cubículo, el prota comenta que menos mal que estaba en ese lugar, y le cuenta que estaba preocupado por ella, así que la ha estado buscando por todas partes, y preguntándole nuevamente si se encuentra bien, le cuenta que todos están preocupados por ella, pidiéndole que salgan de ese lugar primero. Pero Seol, abrazándolo, entre lágrimas le pregunta al prota qué debería de hacer, contándole que sus padres no le contestan, y no le han dicho nada, y le dice que tiene mucho miedo, respondiéndole el prota que no tiene que preocuparse por eso. Y en otro lugar, anunciando la estación Yonggak, vemos a este tipo que claramente tiene malas intenciones, y tras pasar, le pregunta a un transeúnte que si no está demasiado ocupado, le podría decir cómo llegar a la escuela secundaria Tonghil. El transeúnte, asustado disculpándose, le responde que no lo sabe, mientras nos comenta que ese tipo obviamente es un villano, y no debería involucrarse con él. Y Chul-Jin, murmurando que es raro, nos comenta que su porte debería ser impecable en ese momento, y cambiando de actitud nos comenta que por ahora, ha logrado infiltrarse con éxito en el sur. Y volviendo un poco atrás, Yuna le dice a Chul-Jin que debería haberla acabado en ese mismo momento. El mismo hecho de que esos sureños mantuvieran con vida a esa mocosa significa que están tramando algo. Respondiéndole Chul-Jin que no está equivocado, pero los traidores todavía no han sido pulgados por completo, y sus fuerzas están ausentes y no saben qué tipo de amenaza él mismo podría enfrentar. Por eso tiene que tener precaución. Respondiéndole Yuna que eso también, pero quién sabe qué está tramando Yen en ese momento en el sur. Todas y cada una de las semillas que lleven traición en su sangre deben borrarse hasta el final. Seol se encuentra actualmente bajo protección especial en el sur. Muchos de sus camaradas infiltrados han ido tras ella y han fracasado. Esa pequeña ha sido felizmente protegida por esos perros títeres. Esa es una razón más para que él mismo se encargue, diciéndole que lleve a toda la gente que necesite. Solo tiene que asegurarse de terminar el trabajo. Respondiéndole Chul-Jin que lo entiende, pero no necesita traer apoyo. Puede hacerlo solo y será más fácil moverse y minimizar cualquier brecha en sus defensas. Yuna le pregunta si está seguro de que puede manejarlo solo. Sabe lo fuerte que es, pero esos mocosos del sur no serán fáciles de vencer. Respondiéndole Chul-Jin que no tiene que preocuparse. Es su trabajo purgar a cualquiera que amenace a la República. Y de vuelta a la secundaria, todos los alumnos murmurando por lo que había anunciado en las noticias sobre Seol, está preguntándose por qué tiene que escuchar todo eso. Nos comenta que ellos no saben absolutamente nada sobre ella y hablan como si estuvieran seguros. En ese tiempo, se pregunta cómo manejaba ese tipo de cosas. Simplemente decía, di lo que quieras, y lo ignoraba, pero ahora, ya no puede recurrir a eso, porque incluso ella está horrorizada ante la idea de estar atada a ese asqueroso cerdo, mientras el prota decía que los ignorara y que no tiene que escucharlos. Pero de vuelta al salón, vemos que habían rayado su escritorio. Dakyun le cuenta que los niños de otras clases se aburrieron y empezaron a poner eso, explicándole a Eunji que intentó detenerlos, pero no le hicieron caso, y Seong-Hwa nos comenta que es demasiado. Mari, rápidamente limpiando su escritorio, comenta que es buena haciendo ese tipo de cosas, y le pregunta si todo lo del norte no es cierto y si solo es una tontería, pero Seol, dándole una mirada incrédula, también le da la misma mirada a los demás. Y Sigua, diciéndole en sus adentros que solo diga algo. Seol le responde que la verdad, ella realmente no sabe nada sobre ese asunto, preguntando cómo es posible que ese cerdo norcoreano es su padre, y preguntando por qué le está pasando todo eso. Una multitud fuera del salón, unos reporteros entrando al aula preguntan si se encuentra Seol, mientras el maestro Cal, llamando a los psicópatas, les dice que todavía se encuentran estudiantes dentro, y los reporteros acaparándola de preguntas. Una de ellas era que si reconoce que es de la sangre Baekdo, también sobre qué opina de que Corea del Norte la haya calificado de traidora.
y si está ella actualmente bajo protección estatal. Y el responsable, que era el idiota del Consejo de Disciplina, nos cuenta que el Consejo de los Medios funcionó de maravilla, y no esperaba que irían a entrar en asalto al aula. Y el maestro Chul, sacando los reporteros, les dice que hagan su circo después de la escuela si es necesario, ya que en esa institución se encuentran estudiantes normales. Y mientras seguían acaparando Seol de preguntas, de pronto el prota, sacándola del lugar, sosteniendo su mano, le dice que corra. Y los demás reporteros, al ver su acción, uno de ellos le pregunta al maestro Chul sobre quién es ese estudiante y si es del gobierno. Otro le pregunta si está bajo protección no oficial. Y otro comenta que el público tiene derecho a saberlo. Y Seong-hwa se pregunta qué está pensando hacer el prota. Y pasando con Seol diciéndole que espere ya que todavía tienen clases, el prota preguntándole si se encuentra bien, disculpándose le dice que no quería hacerla correr por tanto tiempo. Y le cuenta que primero la llevará a casa y asegurarán ese lugar y luego averiguarán qué hacer después. Y tras ver el estado de Seol, extendiendo su mano, de pronto Saun le dice que no responda y solo escuche. A partir de ese momento la operación domando a la princesa queda finalizada. Todas las actividades de seguridad y operativas relacionadas con la princesa quedan asimismo terminadas. Todo el personal desplegado en el lugar debe desconectarse y retirarse inmediatamente, dándole la orden al prota de que vuelva de inmediato.